cuando es apremiante suprimir el dolor. Supradol, suprime el dolor. Cirugía, quemaduras, cambia la expresión de su paciente. Euflexa. Ácido hialurónico de tercera generación, rápido y eficaz. Buenas tardes, soy José Alberto Garza Leal y me toca platicarles el tema de clasificación médico-legal de las lesiones en este primer Congreso Virtual Internacional de Ortopedia y Traumatología organizado por la FEMECOT. Este tema está incluido en la sección de Medicina Legal y obviamente precisamente vamos a hablar en este caso de los aspectos legales de la clasificación de las lesiones de origen traumático. El aspecto médico, pues a mí no me preocupa mucho, ya que ustedes, como expertos en el campo de la traumatología y ortopedia, tienen vastos conocimientos en el diagnóstico de las lesiones, así como en determinar el mecanismo de producción de las mismas. Lo que vamos a hablar es del aspecto legal, ya que desde el punto de vista legal se requiere una clasificación en donde se establezcan los daños y la severidad de los mismos para poder generar una compensación a las víctimas de estas lesiones. En todos los estados de la República Mexicana está contemplada la clasificación médico-legal de las lesiones en los códigos penales, particularmente en el Código Penal del Estado de Nuevo León. En el artículo 300 establece que comete el delito de lesiones el que infiera a otro un daño que deje en su cuerpo un vestigio o altere su salud física o mental. Aquí solamente habla de lesiones. El artículo 301 establece al que cause una lesión que no ponga en peligro la vida de un ser humano se le impondrá 1. Cuando las lesiones tarden en sanar 15 días o menos, sanción de 3 días a 6 meses de prisión o multa de 1 a 5 cuotas o ambas a juicio del juez. 2. Cuando las lesiones tarden en sanar más de 15 días, la sanción será de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 5 a 15 cuotas. El artículo 302 establece al que cause lesiones que pongan en peligro la vida, se le impondrá de 3 a 7 años de prisión y multa de 15 a 50 cuotas. Como podemos ver aquí, ya el parámetro de una lesión cuando pone en peligro la vida a la que no pone en peligro la vida hace diferencia en la clasificación y por lo tanto también en el tipo de sanción que establece este artículo. El artículo 303 establece, sin perjuicio de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se observará lo siguiente. 1. A quien cause una lesión que deje al ofendido una cicatriz perpetua y notable en cara, cuello y pabellones auriculares,
se le impondrá de 1 a 5 años de prisión y multa de 1 a 5 cuotas. 2. A quien cause una lesión que produzca debilitamiento, disminución o perturbación de las funciones, sentidos, órganos o miembros de la víctima, se impondrán de 2 a 6 años de prisión y multa de 2 a 5 cuotas. 3. A quien infiera una lesión que ocasione a la víctima enfermedad mental, pérdida de algún miembro o de cualquier función, órgano o sentido, deformidad incorregible o le deje una incapacidad temporal o permanente para trabajar, se le impondrá de 5 a 10 años de prisión y multa de 8 a 80 cuotas. Además de los parámetros anteriormente citados en la clasificación de las lesiones, también esta clasificación contempla la gravedad de la lesión en mortales y no mortales. Una lesión es mortal cuando alguna consecuencia inmediata de la lesión o alguna complicación determinada por la misma son la causa de la muerte. Esto significa cuando la lesión causa alteraciones fisiológicas y o bioquímicas que son incompatibles con la vida. Cuando las lesiones no causan la muerte, entonces se utilizan todos los parámetros que revisamos en los artículos ya mencionados y el primer parámetro a determinar es si las lesiones que sufrió el paciente ponen en peligro la vida o no ponen en peligro la vida. Otros parámetros que tenemos que determinar en las lesiones que no causan la muerte están, primero, la naturaleza de la lesión. Aquí tenemos que establecer el tipo de agente productor de la lesión, así como los órganos lesionados. Después, tenemos que determinar las consecuencias inmediatas de la lesión. Aquí se explican las alteraciones fisiológicas y o bioquímicas causadas por la lesión. Y la otra son las complicaciones de la lesión. En este caso, se deberá probar que existe una relación directa causa-efecto. También se tiene que determinar las consecuencias de las lesiones. Estas se determinan al curar el lesionado, habiéndose agotado todas las alternativas existentes para su tratamiento o rehabilitación. Esto significa que las consecuencias las vamos a determinar cuando tengamos que realizar el dictamen médico definitivo, que es cuando se da de alta al paciente. Otro parámetro importante en la clasificación de las lesiones es el tiempo que tardan en sanar las mismas y desde el punto de vista médico-legal se clasifican como las que tardan en sanar más de 15 días o menos de 15 días. Otro de los parámetros que se tienen que determinar son las secuelas que dejan las lesiones. Aquí las leyes son muy claras y sancionan todas las lesiones que dejan una cicatriz perpetua y particularmente las que se encuentran localizadas en la cara, cuello o pabellones auriculares del lesionado. ¿Por qué estas? Pues simple y sencillamente porque son las regiones anatómicas que se encuentran siempre a la vista de las personas. Otro tipo de secuelas son las lesiones que mutilan y corresponden a las que ocasionan la pérdida de una parte del cuerpo humano. También se pueden considerar como secuelas a las lesiones que ocasionan estados de invalidez, y aquí se refiere a las lesiones que interesan los órganos de los sentidos. Otro tipo de secuelas son las lesiones que causan una disfunción o impotencia funcional. Aquí se incluyen las lesiones que ocasionan el mal funcionamiento de un aparato o sistema del cuerpo humano. Una vez habiendo revisado todos los parámetros en la clasificación médico-legal de las lesiones, tenemos que las contusiones, hematomas, erosiones, heridas que interesan piel, tejido celular subcutáneo y parte del músculo pero sin seccionarlo, las podemos clasificar como aquellas que no ponen en peligro la vida y tardan menos de 15 días en sanar. Las luxaciones, hemartrosis, heridas que seccionan músculos, tendones, nervios, ligamentos, cartílagos y en forma general las fracturas no complicadas, exceptuando las del cráneo, las podemos clasificar como aquellas que no ponen en peligro la vida y tardan más de 15 días en sanar. Las contusiones profundas de cráneo, tórax y abdomen, así como las fracturas de cráneo y las heridas penetrantes de cavidades, se deben clasificar como aquellas que sí ponen en peligro la vida de las personas, y aquí no se requiere establecer el tiempo que tarda en sanar la lesión. Cuando tenemos que clasificar las lesiones en una persona, lo hacemos primero con el dictamen médico previo,
el cual se elabora al proporcionar la primera atención del lesionado. Aquí es cuando es muy importante determinar si las lesiones ponen en peligro la vida o no, si las lesiones tardan más de 15 días en sanar o menos, y si va a dejar cicatriz visible y perpetua en cara, cuello y pabellones auriculares. Después está el dictamen médico evolutivo. En él se incluye la evolución de las lesiones, pudiéndose ratificar o rectificar el dictamen previo. Después está el dictamen actualizado. Aquí se elabora más frecuentemente en lesiones de larga evolución. Se establece el estado actual del paciente, pudiéndose, al igual que en el dictamen evolutivo, hacer cambiar la situación jurídica del causante de las lesiones. Por último está el dictamen médico definitivo. Este se elabora cuando el paciente ha sido dado de alta, una vez agotadas todas las posibilidades de tratamiento o rehabilitación, o bien al ocurrir la muerte del lesionado. En este tipo de dictamen deberá anotarse el tipo de secuela existente, así como su evaluación de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 514, en donde se deberá determinar si existe una incapacidad parcial o total o temporal o permanente en el paciente. Muy buenas tardes. Agradezco a la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología y al comité organizador del primer Congreso Virtual Internacional la invitación a participar en un tema tan interesante para nosotros los profesionales de la salud. Con la creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, se inicia una etapa del ordenamiento del acto médico y también inician formalmente las controversias médico-pacientes, aplicando la pirámide de la normatividad, representada en México en la cúspide por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, seguido por las leyes federales, las leyes reglamentarias, las normas oficiales mexicanas, las leyes estatales y la normatividad de las instituciones. Hablaré de la elaboración del dictamen pericial y diremos que el dictamen es un documento ordenado por un juez para que el perito le ilustre acerca de aspectos médicos sobre hechos judiciales o administrativos. El dictamen pericial es un documento con validez oficial en materia penal, posee naturaleza jurídica como medio de prueba y es solicitado por alguna de las partes en el litigio o a instancias del juez. Este dictamen debe ser objetivo, conciso y claro y seguir un orden lógico y estructurado, observando siempre los pasos del método científico. El dictamen pericial es una de las pruebas más importantes que se pueden presentar en un proceso judicial y puede provenir de cualquiera de las partes en el litigio para defender su posición. El dictamen es elaborado por un experto en una ciencia o disciplina llamado perito, donde expresa sus conocimientos para coadyuvar y verificar la autenticidad o falsedad de un caso o materia a analizar, exponiendo sus resultados de análisis ante un juez para su apreciación como medio de prueba. Las cualidades que debe observar un perito es su preparación técnica, su alta moral, su objetividad, su imparcialidad y emitir siempre un informe clarificador y útil a la autoridad. Para que el dictamen tenga valor, este debe ser claro, convincente, que no deje dudas al juez o a ninguna autoridad en su fundamento y en su contenido. Y una vez que fueron mencionados los actores que participan en el dictamen pericial, como son las partes, el juez y el perito, podremos decir que el dictamen se realiza en el caso de una investigación que es solicitado por oficio de autoridad competente. Los peritos emitirán su dictamen por escrito y lo ratificarán, lo ampliarán y o aclararán en diligencia especial, en donde el juez y las partes
podrán formular preguntas a los peritos de acuerdo al artículo 235 del Código Federal de Procedimientos Penales. La ratificación va a ser reconocer el contenido del dictamen, las partes, la fecha y la firma de quien lo realizó. En la aclaración se tendrá que dar una mejor explicación de algo no entendido, sin tecnicismos, ampliación. Aquí profundizaremos en algo que fuimos superficiales o que fuimos omisos. Y en el artículo 236, cuando hubiese alguna discordancia, no haya un acuerdo entre los peritos, el juez podrá nombrar a un tercero en discordia. Los dictámenes más solicitados por una autoridad son regularmente los dictámenes de lesiones, los certificados o dictámenes o autopsias, los delitos sexuales, los certificados por problemas de salud ocupacional, los certificados en psiquiatría forense y los dictámenes por responsabilidad médica. Presento la forma en la que se integra el expediente judicial, mencionando que la estructura del dictamen pericial debe contener siempre un preámbulo, una exposición, qué método se utilizó, en qué consistió la discusión, cuáles fueron las conclusiones y, al final, la fórmula. El preámbulo siempre lleva en su contenido el nombre del perito, los cursos, los grados de este perito, la autoridad que solicita el informe, los nombres de las partes y el objetivo del informe. En la exposición tenemos la descripción de objetos, personas o hechos, técnicas, relatorías de hechos, antecedentes médico-legales y descripción de lesiones. Los métodos más utilizados son el científico, el deductivo, el inductivo, el analógico y el retrospectivo. En la discusión es una evaluación con razonamiento lógico y claro, relacionando los hallazgos y conclusiones después del estudio, que permitan a la autoridad ampliar el panorama y expectativas del caso. Como conclusiones, diremos que es una síntesis categórica y concreta para afirmar con fundamento científico del perito si se puso en peligro la vida, la gravedad de las lesiones, si dejará secuelas y si se actuó en base a la ley artis. Y finalmente, en la fórmula, esta se cierra con la firma del perito y con el texto a la disposición del señor juez para cualquier informe adicional que considere pertinente. También hay que recordar que existen sanciones a profesionales y peritos que no actúen conforme a la ley. De acuerdo al artículo 61 de la Ley de Profesiones, los delitos de los profesionistas serán castigados de acuerdo al Código Penal, que en su artículo 313 dice que quien actúe con dolo en el dictamen del perito se le impondrá prisión de 3 a 8 años y una multa pecuniaria y suspensión de su profesión hasta por 6 años. Decirles que las áreas jurídicas del dictamen las podemos encontrar en el área penal, en el área civil, en el área laboral y en el área de lo contencioso administrativo. En el penal, generalmente vamos a hacer la identificación forense, vamos a revisar agresiones, lesiones de tránsito y responsabilidad profesional. En el área civil, buscamos siempre el nexo de causalidad debido a lesiones llevadas por lo civil como negligencias, accidentes y otros asuntos por incumplimiento como el pago de honorarios. En lo laboral, vamos nosotros a revisar daños corporales y o repercusiones sistémicas que pudieran dejarnos una incapacidad profesional. Y en lo contencioso administrativo, siempre, por lo general, son responsabilidades profesionales que se observan en los sistemas de salud públicos. Como conclusiones del tema, que actualmente el médico es sujeto a juicios o promociones de acciones donde
solo se dejan ver las apetencias económicas de quienes pretenden una sentencia negativa, acorde a intereses monetarios de terceros. La mala praxis presenta un bajo porcentaje en el quehacer profesional médico, pero no por ello deja de ser objeto de imputaciones por responsabilidad, negligencia y omisiones en su actividad profesional. Ante estos eventos, se hace necesario que el médico tenga conocimientos jurídicos para realizar su ejercicio profesional sin sobresaltos y con mayor seguridad en sus acciones, ejerciéndola de acuerdo a la ley. Es decir, cuando el médico aplica el conocimiento científico actualizado, observando los principios éticos y morales que rigen la lex artis y acatando la normatividad vigente. Muchas gracias por su atención y quedamos a la orden en el asunto de preguntas y respuestas. Telemedicina y redes sociales por el Dr. José Luis Martínez Guevara, módulo de Medicina Legal. Por telesalud entendemos todas aquellas actividades relacionadas con la salud que se llevan a cabo a distancia, como su nombre lo indica, con el soporte de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. Mejorar la salud y la atención médica en la población. Esto incluye educación, capacitación, administración e investigación, lo que viene siendo una telesalud pública y teleeducación. La seguridad al paciente y al profesional de salud son nuestros objetivos primordiales. Teleconsulta consiste en realizar una consulta a distancia entre el paciente y el personal de salud. Cuando interviene el personal de enfermería o paramédico, se considera una acción de referencia o orientación. Consulta propiamente dicho es cuando interviene el personal médico. La teleradiología consiste en valorar radiografías a distancia, las cuales son enviadas por nuestro centro de salud, puede ser apropiada por otros compañeros médicos o por nuestros propios pacientes. Todo lo anterior ameritará un consentimiento informado especial y una aplicación muy importante es para el trato de la privacidad de los datos personales, ya que nosotros somos depositarios y por lo tanto somos responsables del manejo de estos datos. Las videollamadas son a través de WhatsApp, Skype, Messenger, Hangout. Las consultas en línea pueden ser por Zoom, Amazon, Avaya, Equinox, Microsoft Teams, Jitsi, Cisco y Webex. Las plataformas especialidades como son Doctoralia, User Answer, Blue Medic, Doctor You Doctor, tienen todos los datos cargados del nombre de los doctores, la especialidad, la fotografía del mismo, sus cédulas profesionales. Todo esto está avalado dentro del Sistema de Información de Registro Electrónico para la Salud e Intercambio de Información en Salud, la norma técnica 024 de la Secretaría de Salubridad Federal. ¿Qué habilidades tecnológicas debemos de tener? Dominar el uso del smartphone y del expediente electrónico. Sentirnos cómodos, confiados y seguros durante la consulta. Conocer a fondo las plataformas de exámenes de gabinete y de radiología. El uso correcto de la receta electrónica del paperless es muy importante. Recordar también que ciertos establecimientos comerciales no cuentan con este sistema y siguen el formato anterior de la receta escrita. Comprender el concepto del pago electrónico. Las plataformas ya incluyen el pago electrónico previo a la consulta. Cuando el paciente inicia la gestión para registrar una consulta, el sistema directo le pide un depósito. Una vez realizado este depósito, se agenda la cita con el médico. Debemos de indicar el nombre de la plataforma donde la consulta se llevará a cabo. Realizar notas médicas que viene siendo el expediente electrónico, lo cual tiene que ser lo más ampliamente posible. Recordar la importancia que tienen las indicaciones médicas y los consejos, los cuales deben ser en forma clara y amplia. El consentimiento informado debe ser también firmado en forma electrónica y por lo cual existe un formato especial. Todo lo anterior debe documentarse en extenso, porque debemos recordar que es una prueba legal que tenemos que usar a nuestro favor en una situación especial. Expediente médico electrónico. Es un registro de la información relacionada a la salud que puede ser creado, recabado, consultado y administrado por el personal clínico y su equipo dentro de una organización al cuidado de la salud. Funciones.
Dentro de la medicina, sabemos que el cuidado del paciente es el objetivo principal. Y lo seguirá siendo. La comunicación en su opinión de salud es una forma muy fluida y muy aceptable. Recordar también que es un documento legal. No documentamos un procedimiento, nunca se realizó. Por lo tanto, si queremos tener una defensa a nuestro favor, debemos de documentarla ampliamente. En el campo económico, la facturación y el reembolso. Las compañías aseguradoras han cambiado el sistema y ahorita piden más información, más notas quirúrgicas, notas operatorias, para poder hacer una facturación de pago directo al médico y un pago por reembolso al paciente. La administración y la calidad en la medicina ha sufrido muchos cambios a últimas fechas. Existe una especialidad que es la administración de la salud. Por lo tanto, se lleva a cabo por revisión de pares. Facilita, igual que la comunicación, lo facilita en forma importante. La salud poblacional es muy importante y saber que nosotros los médicos estamos interesados no solamente en la salud de nuestro paciente, sino en la familia y todo el ambiente que lo rodea. Por lo tanto, es de suma utilidad y es muy importante por lograr su eficiencia y sobre todo transmitir guías de manejo, ya sea en forma gráfica o en forma escrita. En la elección de nuestro expediente debemos de conocer el alcance y el uso que se le da a esta importante herramienta. Definir los datos relevantes para evaluar y clasificar. Cada especialidad dentro de la medicina tiene información específica. Cada especialista tiene una forma de llenar sus datos en la historia clínica. Lo mismo sucede en la ortopedia con las diferentes ramas de la subespecialidad. Cirugía ortopédica, pediátrica, cirugía de columna, cirugía de reparos articulares. Nosotros debemos definir qué es lo que queremos que deba de incluir en ese expediente, lo que sea más relevante y más importante para nuestra especialidad. La información estructurada es de suma y vital importancia. Nos facilita el llenado de nuestro expediente. Actualmente la mayoría llevamos una información no estructurada y eso complica la situación. El traslado o no de la información dentro o fuera del consultorio es muy importante. Por lo tanto, debemos de verificar que debe de tener la portabilidad de la información médica. Muchos pacientes nos hablan ya sea en horario fuera de oficina o cuando estamos fuera de nuestra ciudad de origen. Por el simple hecho de llevarles en el teléfono celular, podemos consultar la información, orientar a nuestro paciente y, en ser caso necesario, referirlo a otro compañero médico. Todo esto para la mayor seguridad nuestra y de nuestro paciente. En cuanto al tema de seguridad que acabo de tratar, es muy importante conocer los roles y los perfiles de quién y cómo se van a manejar los datos médicos. Es imprescindible la seguridad. Sería desastroso que ya sea por forma directa o indirecta, accidental o no accidental, estos datos cayeran en manos de terceras personas, lo cual implicaría una inseguridad tanto para el médico como para el paciente, pero en mayor porcentaje para el médico porque es el encargado al 100% del resguardo de estas informaciones. El contenido de nuestro expediente puede ser estructurado o no estructurado. De la forma tradicional que nos enseñaron en la Facultad de Medicina hasta la actualidad, muchos compañeros seguimos la tradición del no estructurado. No sigue una estructura predefinida en 80%. Cada persona de salud tiene la forma de llenarlo. Por ejemplo, el inicio del padecimiento puede ser una semana, 7 días, el sábado anterior, el día 22 de octubre y hoy estamos al día 30 de octubre. En cuanto al diagnóstico, puede ser una fractura dificiente del fémur, multifragmentaria, puede ser una fractura cerrada de fémur con minuta, puede ser una fractura de fémur angulada, desplazada o minuta. Otro diagnóstico, por ejemplo, artritis reumatoidea, puede ser artritis reumatoidea juvenil, artritis reumatoidea adulta, artritis reumatoidea en remisión. Esos son unos ejemplos. Ahora vamos a trabajar en el aspecto estructurado. En el estructurado hay datos predefinidos, o sea, campos que ya tenemos que llenar, que nos dice el mismo formato de la historia clínica que debemos de llenar.
Algunos ya vienen precargados, otros son de escritura libre. Esto nos conlleva cierta facilidad porque nos da información que debemos de llenar, nos evita errores de omisión y sobre todo nos da seguridad al paciente. En la fecha de inicio del padecimiento viene un calendario en el cual ahí fijamos nosotros la fecha, el día y la hora. En cuanto a los diagnósticos, son más randomizados, son más específicos. Por ejemplo, el diagnóstico de la fractura deficiaria de fémur multifragmentaria, según la clasificación internacional de la AO, viene siendo una 32C3. 3 por ser fémur, 2 por ser la región diaficiaria, C por ser convoluta y 3 por el amplio número de fragmentos. En cuanto a la artritis reumatoidea, la clasificación de la CIE-10 de la Organización Mundial de Salud nos considera una MO5. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo quiero estar aquí con ustedes. Ya me conocen, yo soy Abraham Dávila y el tema vamos a hablar tiene que ver con la asesoría médico-legal. Quiero comentarles que en estos más de 20 años trabajando con la comunidad médica y particularmente mi gran experiencia con FEMECOT ha sido la de iniciar una asesoría médico-legal partiendo de cuál es nuestro marco jurídico. Hoy en día, si ustedes me dicen, Abraham, tenemos el mejor marco jurídico, pues yo quiero comentarles que lamentablemente no lo tenemos. ¿Y por qué digo esto? Pues va a ser motivo de la plática. Hoy, ¿ustedes creen que existe una ley que prohíba a un ortopedista realizar una cirugía plástica? ¿O sabría cómo intervenir quirúrgicamente en un caso de menor de edad donde el papá dice una cosa y la mamá lo contradice o no está de acuerdo? Si ambos tienen la legítima patria potestad y uno dice una cosa y otro dice otra, ¿a quién hacerle caso? ¿Por qué hay invasión de especialidades? En general, hay tantos temas sin realmente saber qué se tiene que hacer. Hoy en día el tema de la medicina a distancia, completamente nos falta ese tema de regulación. Y ante este tema, falta de regulación, ha existido huecos, que son las normas oficiales mexicanas. Y en las normas oficiales mexicanas se ha tratado de legislar, incluso realizando actividades que deberían estar en las leyes y los reglamentos. ¿Qué es una norma oficial mexicana? Una norma oficial mexicana tiene su sustento una ley que se llama Ley Federal de Metrología y Normalización. Si hubiera una palabra con la que tuviera que definir que es una NOM, utilizaría la palabra estándar. Es un estándar para hacer algo. En ese sentido, lo que no puede estandarizar es la atención médica. Hay un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que se viola el derecho a la libertad del trabajo y al libre ejercicio profesional de los médicos al estandarizar de manera peligrosa la solución de un determinado caso, como si todos los casos médicos fueran iguales. Y sí, me encuentro en congresos médicos como este, en donde dicen, este es el protocolo a seguir para este tipo de casos. Y bueno, puede ser este protocolo es una recomendación, pero no podríamos utilizarlo como algo completamente obligatorio. Y las normas oficiales mexicanas son obligatorias. Luego, entonces, cuando imponemos cómo debo atender un paciente en una norma oficial mexicana, pues no es lo adecuado, porque además me obliga a realizar ese tratamiento que a lo mejor ni siquiera es lo adecuado para mi paciente, porque cada caso es diferente. Y no solamente eso, sino que llegamos al absurdo en que la medicina, que es dinámica, pudiera avanzar y acreditar que ese procedimiento, ya hay algo más novedoso que este procedimiento médico quirúrgico, y caigamos al absurdo que yo tenga la obligación de seguir este procedimiento que es obsoleto. ¿Por qué? Porque está incluido en la norma oficial mexicana. Luego, entonces, una de las situaciones que veo de manera lamentable en las normas oficiales mexicanas es que se incluyen situaciones que deberían estar en una ley o un reglamento. Como ha sido tortuoso el procedimiento para crear una ley o un reglamento, pues lo que hacen lo facilita una norma oficial mexicana que es mucho más rápida, fuera de temas políticos. Y entonces caemos en estos absurdos jurídicos. Por ejemplo,
La norma de las residencias médicas establece cuáles son los derechos y las obligaciones de los residentes. Y no estoy en contra de que se contemplen los derechos y obligaciones, sino que no es el lugar adecuado para contemplar estos derechos y obligaciones. Estos derechos y obligaciones de los residentes deberían estar en la Ley General de Salud, en el Reglamento General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica o en algún otro reglamento relacionado con la profesión, con las profesiones, que es, o en la materia educativa, pero no en una norma oficial mexicana. Y aquí me encuentro con un tema importantísimo que hay que regular en la atención médica, particularmente de ortopedia, que es donde más casos me encuentro. Ustedes saben que en un contrato existen derechos y obligaciones para ambas partes, para uno y para otro. Y la atención médica no es la excepción. En el contrato de prestación de servicios de atención médica también hay derechos y obligaciones para ambos, para el médico y para el paciente. Y hay un principio elemental de derecho que dice que en un contrato, cuando una de las partes incumple con sus obligaciones, genera la rescisión del contrato sin responsabilidad para la parte inocente. Esto quiere decir que si una persona incumple con su obligación, bueno, exonera de responsabilidad al otro. Pero eso no ocurre en la atención médica, porque en una atención médica, en este contrato, los pacientes también tienen obligaciones. Y en todo el compendio de salud hoy en México solamente se establecen obligaciones para los profesionales de la salud, incluso, por supuesto, los médicos, pero no hay ninguna ley ni legislación que contemple obligaciones para el paciente, y claro que las tiene, como cuáles las más importantes: el proporcionar la información adecuada y fidedigna, no que proporcione información falsa, o que no la proporcione, como el dar como alergias, etcétera. Y la más importante, que es seguir cabalmente las indicaciones médicas. Si él no sigue las indicaciones médicas, no puede, está incumpliendo con el contrato, y por supuesto debe haber una rescisión sin responsabilidad para el que cumplió, que fue el médico. Luego, entonces, es importantísimo que esto se le regule y no establezca, no puedo establecer sanción porque hay un derecho humano que es el derecho a la protección a la salud, y no le puedo decir, si tú incumples con tu obligación de seguir las indicaciones, de no seguir las indicaciones médicas, tendrás una sanción y irás a la cárcel. No, pero sí, que no tenga sanción, pero sí sé que se contemple que es una obligación del profesional, del paciente, perdón, seguir las indicaciones médicas, porque ¿cuántos casos me he topado en donde después de una cirugía el ortopedista ordena reposo, que no se mueva, que no se agache, que no camine? Me los encuentro en cuanto se sienten bien, ya muleteando, ya esto y lo otro, por supuesto con las consecuencias, y vienen después las reclamaciones por no seguir estas indicaciones médicas. Luego, entonces, considero que debemos regular y establecerse una ley o reglamento las obligaciones del paciente, y digo, incluir al paciente como parte de su propia curación, que no sienta que la responsabilidad única de su curación o de su tratamiento es del médico, del profesional de la salud, lo que no es cierto. Es una idea que históricamente se les ha hecho llegar a los ciudadanos, a todas las personas, en una actitud paternalista, quizás en la antigüedad, hace muchos años, por el tema de votos, etcétera, diciendo, oye, el Estado siempre está contigo, el Estado te garantiza tu salud, etcétera, por votos, etcétera, pero no es la realidad. Tenemos que sentar a los pacientes y a ver, el éxito de un tratamiento médico quirúrgico es de ambos, o sea, no solamente es mío, es que tú también sigas las indicaciones. Y voy a hacer una reflexión de todos, porque todos también, a pesar de ser profesionales de la salud, somos pacientes. Mi pregunta es, ¿cuántos en una simple gripa nos han dado un tratamiento de 8, de 10 días, y en cuanto nos sentimos bien al tercero, lo dejamos ese tratamiento? Todos, ¿verdad? Pues así lo hacemos. Ese tipo de pacientes somos en todo, incluso en los procedimientos ortopédicos. Y entonces tenemos que, sin lugar a dudas, educar a nuestros pacientes para que puedan seguir adecuadamente las indicaciones médicas, y esto establecerlo en esta regulación. Y por supuesto, particularmente aquí yo les pongo varios ejemplos de normas oficiales mexicanas que incumplen con su objetivo. Por ejemplo, el establecer en determinadas normas oficiales mexicanas cómo va a ser la publicidad en salud, cómo se debe hacer esa publicidad, cuando tenemos un reglamento
de la Ley General de Salud en materia de publicidad, que regula exactamente cómo es la publicidad, incluso en medios electrónicos, que es un tema que por supuesto regula COFEPRIS y que ustedes saben que hemos dado esa plática, que si no con mucho gusto se la podemos dar. Hay otras donde establece cuáles son los requisitos para realizar nefro, por ejemplo, cuando son temas que están ya en una ley de educación, etcétera. Y luego entonces, de ahí la necesidad no solamente de incluir en esta ley los derechos de los pacientes, sino también incluir una nueva ley de profesiones que reforme el artículo 5 constitucional. Hoy en día en materia de profesiones, cada entidad federativa sería la que tiene la responsabilidad de cada entidad de emitir sus cédulas estatales. Sin embargo, hoy en día mi opción es a mí me gustó una iniciativa que se presentó, una iniciativa que se presentó en donde se reformara el artículo 5 constitucional para que hubiera una sola cédula profesional federal, que esta tiene su origen en un convenio que otorgaron los estados, pero no puede estar este convenio arriba de la Constitución. Y entonces es este convenio que está aquí en pantalla y mi idea, creo que estoy de acuerdo en que se reforme el 5 constitucional y sea una sola entidad la que otorgue la cédula profesional. En esta nueva ley de profesiones se trate el proceso cómo autorizar nuevas especialidades, se prevenga la invasión de especialidades médicas, se establezca la actualización continua por parte de un organismo a determinar y esto considero que sería un gran avance. Hoy en día, si quisiéramos tener una asociación de pacientes con daño de cadera, no podríamos hacerlo porque solamente establece que sean determinadas especialidades, no puede haber colegios multidisciplinarios, que sería muy, muy padre hacerlo junto con rehabilitadores, integrar a rehabilitadores también a la secuencia de nuestra atención médica. Luego, entonces, esa es mi intervención. Como saben, yo soy Abraham Dávila, tienen mis datos, mi correo electrónico es adavila@salomonwarner.com.mx, mi celular es 333-106-0604 y me pueden ver en redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, Medical Legal Center o Abraham Dávila. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la participación a nuestros ponentes. La verdad es que son temas muy interesantes que de alguna u otra forma nos hacen hacer conciencia de lo que hoy día pudiéramos estar viviendo y enfrentándonos durante nuestro actuar y nuestra labor. Agradecemos al doctor José Luis Martínez Guevara, al doctor Alberto Garza Leal, a nuestro amigo Antonio Alvídez y a nuestro también buen amigo el licenciado Dávila Rodríguez. Tenemos algunas preguntas que me gustaría comenzar. Doctor Alberto Garza Leal, ¿cuáles son los elementos primordiales que debe de incluir un dictamen médico previo? Buenas tardes y pues muchas gracias por la invitación a este gran evento. Y bueno, los elementos principales de un dictamen médico previo, acordémonos que el dictamen médico previo es la primera información que se le va a brindar a la autoridad o al juez acerca de las condiciones del paciente. Y los principales elementos que hay que incluir en el dictamen médico previo es primero si el paciente que sufrió las lesiones, si esas lesiones ponen en peligro la vida o no ponen en peligro la vida, ¿verdad? En segundo lugar, si dejan cicatriz visible y perpetua, aclarando que desde el punto de vista legal, las cicatrices que se toman en cuenta son las localizadas en cara, cuello y pabellones auriculares. Eso en sí son los elementos principales que le ayudan al juez a determinar la conducta que va a llevar a cabo en contra del presunto responsable de los hechos. Muchas gracias, doctor. Doctor Martínez Guevara, nos preguntan si es ético cobrar una teleconsulta. ¿Cuál es su opinión, doctor Martínez? Bueno,
por la pandemia y estos cambios que han sucedido por el COVID-19 nos han modificado nuestra forma de actuar. Efectivamente, la telemedicina y las redes sociales han ocupado un papel muy importante dentro del actuar del médico. Sabemos que una parte de nuestros ingresos es las consultas médicas y siempre y cuando esto le realicemos en forma ética, sí está, vamos a decir, sí está soportado, sí está apoyado el cobro de esta teleconsulta. Hay algunas aplicaciones médicas, como lo dije en mi plática, que ya tienen el soporte o la ayuda para el pago previo. Esto quiere decir que en el momento en que el paciente se introduce en la red y la red le da proporciona todos sus datos y entonces él hace una transferencia, un pago, y en el momento en que hace el pago, en ese instante se genera la cita y ya se confirma la cita con el médico. Pero, insisto, todo nuestro deber, nuestro accionar médico debe ser retribuido porque es la forma en que nosotros honestamente tenemos ingresos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Interesante. Licenciado Dávila, en relación a esto, ¿se incurre en algún delito en el hecho de tener alguna mala atención, en alguna prescripción que pudiera ir y afectar al paciente? ¿Podríamos caer en algún delito? Por en el caso de una atención por telemedicina, sí. Bueno, el caso más importante de la medicina a distancia, mucha gente me pregunta el tema y yo les quiero comentar que hay una ponderación de derechos. Esto es, por una parte no hay una regulación en México de la consulta médica a distancia, pero por otro lado tenemos un derecho indiscutiblemente superior, que es el derecho humano a la protección a la salud. Luego entonces, a pesar de que es más importante este derecho humano a la protección a la salud o el que no exista regulación sanitaria respecto a las consultas médicas a distancia, indiscutiblemente hay una ponderación de derechos y está por encima el interés de la salud de las personas. Por eso, como atinadamente comentaba el doctor José Luis, existe una ponderación y es constitucional el que se lleva a cabo siempre y cuando tengamos algo en mente, que el beneficio es mayor que se dé así, que no se dé de otra forma. Esto es, quiero suponer pacientes que habrá consultas que indiscutiblemente tendrán que ser presenciales, pero aquellas que, imagínense un paciente que operamos, que le voy a dar seguimiento y que para el seguimiento le pido que vaya al hospital donde tiene un mayor riesgo de contagio, pues indiscutiblemente es mayor el beneficio de la consulta médica a distancia, absolutamente corriendo con el riesgo natural y tradicional de un problema legal como consecuencia de una indicación médica, de una reacción alérgica, etcétera. El punto medular es que la consulta a distancia es constitucional y legal siempre y cuando sea la mejor opción para el paciente. Excelente, licenciado. Excelente, licenciado. Mi querido amigo Antonio Alvidres, nos preguntan brevemente cuál es la estructura de un dictamen pericial. Bien, muchas gracias. Primero que nada, agradecer al comité organizador la oportunidad para participar en un tema, como lo comentaba el doctor Garza, de mucho interés actual para todo el gremio médico. La estructura del dictamen pericial, hay quienes lo mencionan en 3 o 4 puntos. Nosotros lo platicamos en nuestra exposición, en donde el dictamen, en cuanto a su estructura, debe contener un preámbulo, debe contener una exposición de motivos, qué método estamos utilizando, presentar una discusión de lo que tiene el expediente y finalmente realizar unas conclusiones. Comentándoles muy rápido que el preámbulo es todos los generales del perito, a qué autoridad va dirigida, quién es quien lo solicita, los nombres de las partes que solicitaron esto ante la autoridad y los objetivos del informe. Ya posteriormente realizaremos la exposición en donde vamos a relatar la descripción de hechos y personas, la descripción de las técnicas utilizadas, los resultados obtenidos y, como lo mencionaban también, si dejó secuelas, no dejó secuelas, fueron más o menos de tanto tiempo sin sanar. El método que vamos a utilizar, por lo general nos vamos siempre por el método científico, pero hay muchos métodos más que podemos realizar.
terminaríamos diciéndoles que ya con las conclusiones en cuanto a esto, es sintetizar de alguna manera concreta que le permita a la autoridad tener una mejor información para emitir ya su resolución. Y como una parte que también la llamamos fórmula final, esto se cierra con un informe del texto al juez, en donde va firmado por el perito y lo concluimos lo ponemos a consideración por si hay algo que agregar. Entonces, en términos generales, es toda una relatoría desde a quién va dirigida la autoridad, cuáles fueron las situaciones que promovieron esta estructura o este dictamen, para terminar con las conclusiones y le podamos dar a la autoridad una mejor información para que ya elabore su resolución. Muchas gracias, doctor Antonio Arvides. Me llegó aquí en el chat particular esto siguiente, a ver si me ayudan. Dice, trabajo en una institución de la Secretaría de Salud, no tengo curso de peritos y aún así me obligan a realizar dictámenes de pacientes que son atendidos en otras instituciones. ¿Tengo la obligación de realizarlo? Preguntan. Quisiera comentar que, bueno, en forma rápida, todos somos expertos y todos somos peritos en la materia. Nosotros dentro de la carrera de ortopedia tenemos el expertise para realizar un peritaje en cuanto a la ortopedia, y nosotros también podemos ubicarnos o relacionarnos con diferentes compañeros médicos cuando se trata de una subespecialidad para hacer un peritaje médico. En cuanto a si está uno autorizado, pues yo me gustaría que el licenciado Abraham Dávila nos hiciera un comentario a esto. Adelante, licenciado. Bueno, el comentario... Le que apreté otro botón sin querer. Bueno, el comentario, yo coincido con el doctor Martínez en que es común que en una práctica de una investigación, en una carpeta de investigación por un caso de responsabilidad médica, el Ministerio Público se apoye cuando no hay suficientes peritos o no están a sueldo fijo, pueda apoyarse en instituciones públicas de salud o incluso en universidades públicas. Y luego entonces mandan un requerimiento al IMSS y le dicen al director del hospital, director del IMSS, necesitamos un dictamen en ortopedia que va a ser en el que se va a sustentar el juez, conforme al sistema tradicional, un tercero en discordia o un perito auxiliar. Y entonces, lo que hace el director del hospital se lo manda al jefe de servicio, o directamente. A ver, doctor Juan Pérez, pues a usted le toca hacer el dictamen pericial. Entonces digo, a ver, yo tengo 8 horas de servicio, pues me la chuto aquí trabajando, tengo, de acuerdo a mi contrato colectivo en el IMSS, en el ISSSTE o en los servicios de salud, la obligación de sacar esta chamba, pero nunca dice dictámenes periciales. Entonces la obligación es para la institución, no para el médico. Yo tengo mi obligación de proporcionar 8 horas diarias. Si yo llego a un acuerdo y digo, bueno, el dictamen me cuesta hacerlo 16 horas y eso me implica no venir 2 días o me da los periodos para hacerlo, pues no tengo problema. Pero no me puedes pedir que me avientes mis 8 horas diarias y además me avientes esta chamba cuando la responsabilidad, la ley habla que el Ministerio Público se apoyará de instituciones públicas de salud o de universidades públicas, pero la obligación no es para mí. Yo sí puedo hacerlo siempre y cuando pueda manejar el tema de los horarios que acabamos de comentar. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación y esperando estar pronto en en otro evento como esto. Muchas gracias, señores ponentes, y muchas gracias a los participantes. Muchas gracias y los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades a todos por el recién Día del Médico. De verdad, increíble la labor que desarrolla cada uno. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.